amigos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estamos en contacto nuevamente para compartir un tiempo bueno y especial que nos pueda ayudar en medio de estas situaciones que vivimos, en medio de dificultades, en medio de pruebas, en medio de ansiedades que no podemos superar a veces, pero que cuando empezamos a buscar en la palabra encontramos cosas extraordinarias. En nuestro tiempo se habla mucho, siempre se ha hablado, pero en este tiempo se habla mucho de la necesidad, de la ayuda a los más necesitados, se habla mucho de los pobres, se menciona en todos los programas, en todos los encuentros, se habla mucho de los que no tienen. Ahora, esto es un problema que se arrastra de toda la vida. Jesús, cuando Él vino, habló de los pobres y mencionó a los pobres. Y se lo tomó de una manera o de un lado. Él, cuando habló de los pobres, habló de los dos tipos de pobres que hay. Los que no tienen nada económicamente y los que tienen mucho, pero que son pobres espirituales, que no tienen nada, que están vacíos. Siempre el Señor Jesús, el énfasis más grande que hizo fue enfocándose al área espiritual, porque sabe que si el área espiritual funciona bien, todo lo demás comienza a acomodarse y a desarrollarse de acuerdo al plan y al proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios es que todos podamos progresar. No que nos regalen, sino que todos tengamos la posibilidad de prosperar y de crecer. Ahora, como vemos en nuestros días que la pobreza o las limitaciones económicas han aumentado de una manera impresionante, es bueno reflexionar por qué. ¿Cuál es la razón de que en una nación como esta, que tiene tantos recursos, no podamos crecer? Y no es porque 2 o 3 la tengan, no, es porque hay algunas cosas que no funcionan. Y Dios en este tiempo nos quiere hacer reflexionar en que aquellos que tienen hoy menos recursos, por más recursos que le demos, no van a cambiar. En el sentido, si no cambia el interior y la mente, no podrá cambiar el futuro. Es interesante observar esto. Y aquellos que han podido superar las situaciones, después se han encontrado con otros problemas que son peores que la limitación económica. Porque como llegaron a eso de sorpresa, entonces no saben manejar la situación del momento. Jesús en un momento determinado estaba en un lugar y vino una persona a la que Él había perdonado sus pecados, se había restaurado de su situación de degradación, de miseria. Y ella vino con un perfume en un frasco de alabastro, carísimo en aquel entonces, y hoy también, por supuesto. Y vino, lo rompió y lo derramó sobre Jesús. Era mucho recurso. En la antigüedad estas personas hacían esto, trataban de ir guardando perfumes a través del tiempo, para cuando llegaban a una edad determinada, iban vendiendo esos perfumes para poder vivir, para que no les faltara nada. Ella lo rompió, lo partió y lo volcó todo sobre los pies de Jesús. Ahí había una persona que dijo: qué pena, qué lástima que se derroche tanto perfume y se rompa un frasco de perfume de tanto valor. Se podía haber vendido. Observen lo que dice Judas allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4 al 8. Judas, que era el que estaba con Jesús, caminó con Jesús, escuchó a Jesús, pero su vida no cambió, siguió siendo la de antes. No fue como los otros, como Pedro, como Juan y como tantos otros. Él siguió con un pensamiento lejos del plan y de la voluntad de Dios. También existe hoy. Y él
en un momento dice, ¿por qué murmuró así? ¿Por qué no se vendió este perfume y se le dio a los pobres? Qué generoso con lo ajeno, no lo de él. Y a veces pasa eso hoy también, ¿no? Con lo de los otros somos generosos, pero con lo nuestro no tanto. Pero él tuvo esa expresión y Jesús le contestó, déjala. Ella ha hecho algo muy importante para mi muerte, para la sepultura, porque él sabía que a los pocos días iba a ser crucificado. Pero la aclaración es que Judas no dijo en realidad que quería ese perfume para venderlo y dárselo a los pobres. Esa fue una de las excusas que él puso porque era el que manejaba el recurso que entraban para el movimiento del tiempo de Jesús. Entonces, él quería, podía poner la mano en la bolsa, ¿no? Y extraer algo de esos recursos. Pero no fue una expresión de lo más profundo de su ser. Eso más lo que yo pueda poner, podíamos hacer algo grande para los pobres. Jesús tuvo una expresión en un momento determinado que dijo, no se preocupen tanto por qué van a comer o por qué van a vestir. Preocúpense por una relación profunda, espiritual, y por ser obedientes a mi palabra. Porque yo a ustedes los puedo hacer prosperar y cambiar, si ustedes creen en mí. Así como alimento los pájaros y guardo y protejo las flores para que se vistan de una manera extraordinaria, ¿acaso no voy a hacer lo mismo con ustedes? Aún más, porque son una creación especial, somos una creación especial para Dios. Y Jesús lo manifestó siempre. Entonces, este interés de Judas no era tanto la necesidad de la gente, era su ambición. Y esto es muy peligroso porque nos lleva a usar a esa gente para hacer cosas que nosotros queremos para nosotros y sacar los beneficios. Y Jesús en todo momento actuó de una manera dura sobre eso. Pero ya había leyes en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, dadas por Dios a los profetas para que ellos se las transmitieran al pueblo. Tanto en uno de los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Levíticos y Números, aparecen allí muchos pasajes que hablan de la orden que Dios daba a los que tenían recursos, a los que tenían campos y producían, que dejaran siempre algo en las cosechas, que no levantaran todo, sino que siempre dejaran algo para la gente que necesitaba, para que retiraran de ahí para su alimentación. Dios siempre tuvo preocupación por el que necesitaba. Por eso sus leyes en el pueblo de Israel tenían que cumplirse, para que nadie tuviera necesidad extrema, sino que todos tuvieran alimento. Y aquellos que hacían eso y cumplían, prosperaban al doble, al triple. Increíble. Pero los que tenían menos no les faltaba nada, dice la palabra. Y esto es lo que yo quiero llevarlos a ustedes y que el Señor me lleve a mí mismo a ver cómo podemos modificar nuestra situación de país con tanta necesidad. Tiene que haber otra planificación, tiene que haber otra visión, pero la visión correcta siempre viene a través de la persona de Jesús. Si no, nuestra visión siempre es distorsionada y no llegamos a cumplir el plan y el proyecto que Dios tiene para nosotros. La orden de Jesús, de Dios a través de los profetas, era a los hombres y a las personas que tenían campos o que tenían viñedos, recojan las uvas, pero siempre dejen uvas, racimos, para que aquellos que no pueden alimentarse vengan y retiren de ahí, no para negociar, sino para alimentarse. Y así con el trigo y así con todos los productos. Entonces todos podían tener lo necesario en forma constante y permanente.
Los pobres no tienen que ser usados para mis proyectos o mis propósitos. Los que tienen limitaciones económicas, porque quizás tienen también limitaciones de conocimiento por distintas razones. A ellos hay que llevarles un mensaje de salvación en Cristo Jesús y ellos a partir de ahí van a comenzar un progreso en sus vidas. Van a ir dejando ese nivel que tienen para ir avanzando hacia otro nivel, hacia otro escalón en su vida. Porque Jesús vino para transformar las cosas y para hacernos ricos espiritualmente, pero también para progresar en lo económico, porque Él será la guía. Que Dios te bendiga y te ayude a entender esto que estoy compartiendo en este día. Padre mío y Dios mío, bendice a aquellos que escuchan tu palabra, aquellos que reciben este mensaje. Señor, que podamos entender lo que tú quieres que vivamos y que hagamos con aquellos que tienen necesidad. Pero que seamos nosotros los primeros en hacerlo, no con lo del otro, sino con lo mío. Ayudar a quien lo necesita. En el nombre de Jesús.